Muy buenas noches. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Mateo 15, 34, 35. La primera reacción de los discípulos frente a la preocupación de Cristo fue la de señalar la imposibilidad de aportar una solución al respecto. Era como si ellos le estuvieran diciendo: Señor, entendemos tu carga y nosotros también la compartimos, pero debes aceptar que nada de lo que nosotros podamos hacer aportará algo a la situación de ellos. Es mejor que simplemente sigamos nuestro camino. De este modo, la oportunidad de proveer una solución fue descartada aún antes de siquiera haber dado un solo paso en esa dirección. Sin lugar a duda, el obstáculo más grande para nuestra participación en los proyectos de Dios está vinculado a las barreras que ya existen en nuestra propia mente. Señor, ¿en cuántas situaciones similares de aflicción y necesidad he optado por la resignación o por considerar como insignificante mi aporte? Es una buena oración. No obstante, la disposición de involucrarnos es quizás la decisión más importante a tomar en una situación que requiere de la intervención solidaria, en este caso, de otras personas, de nosotros. Enséñame a detenerme antes de que haya decidido que nada se puede hacer, para que tú puedas compartirme tu perspectiva de la situación. Debiera ser nuestra oración. La respuesta de los 12 es comprensible cuando comparamos la enormidad de la necesidad y lo diminuto de lo que tenían a mano: 7 panes y algunos pececillos. El principio que determina el desenlace exitoso de los proyectos del Señor no se encuentra en la cantidad de recursos con que cuentan los que participan en ellos, sino en la grandeza de Dios en cuyas manos depositan los escasos recursos que poseen. Cada vez que creemos que nuestro haber es demasiado pequeño, escaso o insignificante, estamos afirmando que nuestra fe no está puesta en el Señor, sino en los recursos. Imagino que el proceder de Jesús dejó aún más perplejos a los discípulos, que veían que a pesar de sus protestas, Él seguía sin entender la inutilidad de intervenir en la situación. Cristo, sin embargo, mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracia los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Su proceder nos muestra que el plan de Dios avanza a pesar de nuestras objeciones. Nuestra timidez no lo desanima ni lleva a que naufraguen sus propósitos, pero sí logra que nos perdamos de la aventura de caminar con Él, pues nuestra actitud nos ha relegado a un rol de espectadores. Aun cuando estemos cerca de la acción, nunca resulta tan apasionante ver a otro avanzando con paso firme como lo es hacerlo uno mismo. El Evangelio no especifica en qué momento realizó el milagro. Lo más probable es que los discípulos no se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que vieron que no terminaban de repartir los 7 panes y los pececillos. De todos modos, en algún momento debe haberse apoderado de ellos el asombro. Tan inmensa multitud no había resultado
ser un obstáculo después de todo. En las manos de Dios no hay límites. Siempre me ha impactado estas multiplicaciones. Los pocos recursos que nosotros podemos tener se multiplican cuando tenemos la disposición de ponerlos en las manos de Dios. El poderoso es Él. Nosotros contamos con poca cosa. El gigante Goliat menospreció a David. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palo y con piedras? Voy a acabar con este judío atrevido. Pero el judío atrevido estaba diciendo, ¿quién es este judío incircunciso que se atreve a proferir insultos contra los ejércitos del Dios vivo? Qué maravilloso el ejemplo de David. Con lo poco que tenía, su honda y sus piedras, acabó con el gigante. Jesús multiplicó los panes y los peces. Qué bueno decirle, Señor, aquí está mi vida. Con límites, con pocas cosas a mi haber. Pero usa esto poco, multiplícalo.